Esta es una historia desafortunada que comienza con el embarazo de la madre de la novia de mi hijo, quien ahora exige que él pague la pensión alimenticia. Soy una mujer de 42 años, madre de una hija de 19 años y un hijo recién cumplido los 18. Después de graduarme de la universidad, mi difunto esposo decidió que yo debía quedarme en casa mientras él trabajaba como ingeniero, ganando lo suficiente para que yo no tuviera que trabajar. Hace 4 años, mi esposo falleció, dejándome devastada y enfrentando el desafío de criar a una niña de 15 años y un niño de 14 por mi cuenta. No había trabajado desde mi graduación, lo que significaba que carecía de habilidades comerciales en el mercado laboral. Sin embargo, descubrí con alivio que mi difunto esposo tenía un seguro de vida de $3 millones y un fondo fiduciario universitario para nuestros hijos. Esto fue una sorpresa para mí, ya que no tenía conocimiento de estos detalles antes de su fallecimiento. Pensaba que quizás el seguro de vida era de alrededor de $100,000, ya que no solíamos pensar en esos aspectos. Mi esposo trabajaba en una refinería, un trabajo peligroso en el que, a veces, ocurrían accidentes. Sin embargo, su muerte no ocurrió en el trabajo, sino en un accidente automovilístico cuando regresaba de un juego de baloncesto con su amigo de la infancia, Jacob. Un conductor ebrio chocó contra su automóvil, causando su fallecimiento. Afortunadamente, Jacob sobrevivió, aunque su pierna izquierda sufrió graves daños que requirieron su amputación y la colocación de una prótesis. En ese momento, Jacob tenía una novia de mucho tiempo con quien prácticamente estaba casado, aunque nunca formalizaron su relación. Ambos también tenían 2 hijas, de 17 y 15 años. La discapacidad a largo plazo dejó a Jacob sin trabajo durante mucho tiempo, lo que llevó a dificultades económicas. Después del funeral, caí en una profunda depresión y llegué a considerar poner fin a mi vida. Sin embargo, mis hijos me brindaron esperanza en medio de la oscuridad. A pesar de eso, seguía luchando contra la depresión, pasando días sin comer y desarrollando un trastorno alimentario. 5 meses después de la muerte de mi esposo, aún me encontraba deprimida y experimentaba episodios psicóticos. Escuchaba voces en mi cabeza y sentía que me estaba volviendo loca, por lo que decidí buscar ayuda y comencé a ver a un terapeuta. Él me aconsejó que encontrara una distracción, algo que hacer para llenar mi vida. Sin embargo, no tenía idea de qué podría hacer. Gracias a la seguridad económica proporcionada por mi difunto esposo, no tenía preocupaciones financieras para el resto de mi vida, pero tampoco sabía cómo ocupar mi tiempo de manera significativa. Aproximadamente 2 años atrás, mientras hacía compras en un supermercado con mi hijo, me encontré con Jacob, su novia y su hija mayor. Jacob estaba usando muletas y comenzando a adaptarse a su prótesis. Me alegré mucho de verlos, ya que habíamos perdido el contacto después del funeral de mi esposo. Aunque Jacob había intentado comunicarse conmigo en varias ocasiones, yo estaba demasiado abrumada mentalmente por mis propios problemas. Cuando los vi en el supermercado, experimenté una gran felicidad. Jacob me recordaba mucho a mi difunto esposo, ya que se conocían desde la infancia y compartían características similares. Jacob ya no podía trabajar debido a su discapacidad a largo plazo, por lo que su novia se había convertido en el sostén económico del hogar. Durante nuestra conversación en el supermercado, pude percibir la dinámica de su relación. Aún estaba en terapia en ese momento y mi terapeuta me aconsejó encontrar una distracción, algo que me mantuviera ocupada. Fue entonces cuando decidí visitar a Jacob y su familia. Actué como si estuviera muy ocupada y les dije que encontraría tiempo para ellos cuando estuviera libre. Mi hijo no dejaba de hablar sobre la hija de Jacob, que tenía 15 años, mientras él tenía 16 años en ese momento. Estaba claro que quería que nos reconectáramos con ellos, y como madre cercana a mi hijo, sabía sus razones para insistir en visitarlos. Después de contarle a mi terapeuta cómo ver a Jacob en el supermercado me trajo muchos recuerdos felices de mi difunto esposo, ella me animó a socializar con ellos y comenzar algún tipo de amistad. Decidí llamar a Jacob y decirle que mi hijo y yo íbamos a visitarlos. Su casa estaba a aproximadamente 50 minutos de la mía, y su vecindario no era tan próspero como el mío. Al entrar en su casa, era evidente que estaban pasando por dificultades económicas. Durante la vida de mi esposo,
no era un gran fanático de Jacob, solo lo toleraba porque era el mejor amigo de mi esposo. No era una mala persona ni nada por el estilo, simplemente pensaba que no tenía la misma motivación que mi esposo y prefería que se hiciera amigos con personas de una posición socioeconómica similar. Debo admitir que era un poco cerrada de mente en mi forma de pensar, mientras que mi esposo solo se preocupaba por disfrutar el momento. Cuando llegamos a su casa, su novia no estaba, solo estaba su hija mayor. Resulta que mi hijo de alguna manera se había puesto en contacto con ella y ella nos estaba esperando cuando llegamos. Decidimos dar un paseo juntos en el parque local cerca de su casa. Mientras mi hijo y la hija de Jacob caminaban unos pasos adelante de nosotros, Jacob y yo íbamos detrás de ellos lentamente. Jacob estaba aprendiendo a caminar sin sus muletas. Durante el paseo, principalmente hablamos sobre mi difunto esposo. Jacob lo conocía incluso mejor que yo y era un gran contador de historias. Me contó historias sobre mi esposo que ni siquiera había escuchado antes. La mayoría de las historias me parecieron divertidas y hilarantes, y fue la diversión más grande que había tenido desde la muerte de mi esposo. También pude notar que a mi hijo le gustaba la hija de Jacob. Antes de irnos, prometimos volver a encontrarnos al día siguiente. Escuché a mi hijo hablando con alguien por teléfono y resultó ser la hija de Jacob. Fue entonces cuando supe que ya estaban saliendo. Durante esa semana, Jacob me llamó por teléfono con más frecuencia y comenzamos a hablar regularmente. La próxima vez que lo visité, su novia estaba en el trabajo y sus hijas estaban en la escuela. Dimos otro paseo por el parque y compartimos historias. Estos paseos se volvieron terapéuticos para mí. Nos volvimos muy cercanos y comenzamos a construir una conexión especial. Un día, después de nuestro paseo, Jacob me invitó a su casa mientras me estaba preparando para irme. Decidimos ver una película juntos en el sofá. Mientras veíamos la película, Jacob pasó suavemente su brazo alrededor de mi hombro. Me sentí atraída y me acerqué lentamente a él. Desde la muerte de mi esposo, no había sentido el calor de un hombre y sentí que eso era lo que necesitaba en ese momento. Las cosas se intensificaron cuando comenzó a besarme el cuello y las mejillas. Una cosa llevó a otra y nos volvimos íntimos en el sofá. Después de eso, me fui a casa sintiéndome culpable por la intimidad compartida, especialmente porque Jacob estaba en una relación en ese momento. Volvimos a hablar esa noche y compartí mis preocupaciones con él. Él me aseguró que dejaría a su pareja por mí, pero le advertí que no lo hiciera. A pesar de seguir hablando por teléfono, decidí mantener mi distancia gradualmente, ya que no quería dañar ninguna relación. Un mes después, mi hijo me reveló que estaba saliendo con la hija de Jacob. Aunque estaba bien con eso, siempre y cuando no afectara su educación, tanto Jacob como su pareja estuvieron de acuerdo. Decidí alejarme lentamente de Jacob, porque no quería ser el motivo por el que dejara a su pareja, ya que ella lo necesitaba más que nunca. Después de ese incidente, no volvió a suceder. El 17 de enero, mi hijo cumplió años y hubo muchos invitados, entre ellos la pareja de Jacob y su hija. Me sorprendió un poco ver a la pareja de Jacob allí, ya que normalmente trabajaba a esa hora. Me pareció muy amable de su parte tomar tiempo libre para venir y visitar a mi hijo en su cumpleaños. Al observar su lenguaje corporal, noté que la pareja de Jacob se llevaba bastante bien con mi hijo. Después de la fiesta, tuve la oportunidad de hablar con ella y con Jacob. Tenía miedo de que descubriera que había tenido relaciones con Jacob, pero no tuve la sensación de que ella lo supiera. Intenté distanciarme de ellos porque no quería complicar las cosas, aunque tenía la sensación de que la pareja de Jacob estaba tratando de ser mi amiga. En marzo, noté que mi hijo pasaba mucho tiempo fuera de casa. Cuando le preguntaba, decía que estaba con su novia. Le advertí sobre la importancia de usar protección y de no ser padre a una edad tan temprana. 2 días después de esa conversación con mi hijo, él llegó tarde a casa y Jacob me estaba enviando mensajes de texto y fotos de él y sus hijas en la feria comercial. Pensé que mi hijo estaba con su hija, pero al darme cuenta de que no estaba allí, le pregunté a Jacob si mi hijo estaba con ellos, y él respondió que no. Le envié un mensaje a mi hijo y él aseguraba que estaba con su novia. Sabía que mentía y algo no cuadraba. Como Jacob no tenía motivo para mentir, sospeché que mi hijo sí lo hacía.
No era un gran problema que estuviera fuera hasta tarde, pero me intrigaba porque mentía al respecto. Fue entonces cuando supe que algo no iba bien. Mi hijo seguía comportándose de manera extraña y hablé con él al respecto, pero seguía insistiendo en que pasaba tiempo con su novia y amigos. No sabía qué pensar al respecto, así que decidí dejarlo. Un mes después, para mi horror, la pareja de Jacob descubrió nuestra relación íntima. Jacob me llamó para decirme que había tenido una pelea con su pareja debido a que ella se enteró de lo que había sucedido entre nosotros. Me sorprendió y no podía creerlo. Le pregunté cómo se enteró su pareja y él me dijo que lo había sospechado. No le creí, sentí que fue su plan todo el tiempo para acercarnos y revivir nuestra relación. Dado que la pareja de Jacob era quien mantenía económicamente la casa, lo echó y tuvo que encontrar un lugar para quedarse. Él quería quedarse en mi casa, pero le dije que no, ya que tengo una hija y un hijo, y sería extraño para mí estar con el mejor amigo de mi difunto esposo. Le di $5,000 para que encontrara un lugar y se pusiera en pie. Mi hijo se enteró de la aventura y fue extremadamente embarazoso, ya que tuve que mentirles a él y a mi hija, diciéndoles que todo era falso. Me sentí culpable por engañarlos debido a la situación complicada. Mi hijo me informó que su novia había terminado con él, pero resultó ser todo un lío. A pesar de la ruptura, mi hijo continuó saliendo tarde como de costumbre. Esperaba que pasara más tiempo en casa ahora que había terminado con su novia, pero su vida social seguía igual. Un día, escuché su conversación telefónica y supuse que había vuelto con su exnovia. Al encontrar su teléfono tirado, decidí revisarlo y descubrí fotos que había tomado, algunas de ellas de la novia de Jacob. Parecía que se estaba entrometiendo e interfiriendo en la relación entre su hija y mi hijo. Después de varios intentos de Jacob por acercarse a mí, lo rechacé. Aunque quería comenzar a salir con otras personas, esperaba que mi hijo fuera lo suficientemente mayor para ir a la universidad. Después de que Jacob vio que no tenía intenciones de volver con él, intentó reconciliarse con su ex, pero ella lo rechazó. Sentí compasión por él y durante meses le proporcioné algo de ayuda financiera, no porque sintiera afecto por él, sino porque tenía lástima y también había sido amigo de mi difunto esposo. Siempre fui una madre sobreprotectora y solía husmear en los teléfonos de mis hijos e hijas. Un día, decidí curiosear nuevamente y esta vez revisé los mensajes de texto de mi hijo. Para mi horror, descubrí que estaba teniendo una aventura con la exnovia de Jacob, incluso cuando estaba en una relación con la hija de ella. Esto me horrorizó y llamé a Jacob para informarle. Cuando mi hijo llegó a casa, lo confronté al respecto y él lo negó. Al día siguiente, fui a ver a la exnovia de Jacob, ella también lo negó y me acusó de ser una prostituta por haber dormido con su exnovio. Tuvimos una gran pelea. Al regresar a casa, le dije a mi hijo que nunca volviera allí. Fue fácil para él negar que la aventura hubiera ocurrido. Consideré llamar a la policía, ya que una mujer de mi edad durmiendo con alguien de la edad de mi hijo es ilegal. Pensé que podría ser arrestada solo por la naturaleza de los mensajes de texto, pero no estaba segura. Antes de intentar contactar a la policía, hablé de esto con Jacob y él estuvo de acuerdo, pero luego me preguntó si quería que mi hijo pasara por eso. Me eché para atrás porque mis hijos y yo hemos pasado por muchas cosas en los últimos años, así que lo dejé. Unos meses después, la exnovia de Jacob quedó embarazada. Jacob me informó que su exnovia estaba embarazada y dijo que el bebé no era suyo. Fue sorprendente, ya que una mujer de su edad, cerca de los 40 años, con una hija de 16 y otra de 14 en ese momento, quedar embarazada parecía no haber sido planeado. Pensé que tal vez estaba saliendo con alguien y se había olvidado de usar anticonceptivos, ya que Jacob ya no vivía con ella. Avanzamos rápidamente hasta febrero. Mi hijo cumplió 18 años el mes pasado y la exnovia de Jacob presentó una demanda afirmando que mi hijo es el padre de su bebé y necesita ayuda financiera. Me sorprendió mucho. ¿No tiene vergüenza? Sabía que ella solo estaba detrás de nuestro dinero y manipuló a mi hijo para quedar embarazada por razones económicas. Presenté mi caso a la policía y lograron acusarla de conducta sexual inapropiada con un menor. Según mi abogado, lo peor que ella enfrentaría es la libertad condicional y duda que pase tiempo en prisión.
En lo más profundo de mi ser, siento que toda esta situación es culpa mía y permití que un depredador se acercara a mi familia. Corté todo contacto con Jacob y pelearé el caso de manutención infantil con todas mis fuerzas. No puedo creer que esté pasando por esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo manejar esta situación? Si no quieres pasar por esto, suscríbete en este momento a nuestro canal para evitar que tu pareja te engañe. En cualquier relación, la comunicación es fundamental. Es importante que se hable abierta y honestamente con el hijo sobre las preocupaciones y los sentimientos. Se debe tratar de entender su perspectiva y escuchar lo que tiene que decir. También es esencial establecer límites claros en las relaciones, tanto con el hijo como con otras personas involucradas. Se debe fomentar el respeto mutuo y la responsabilidad personal. Considerar buscar el apoyo de un terapeuta o consejero familiar puede ser beneficioso. Un profesional puede ayudar a navegar por esta situación complicada y proporcionar herramientas para lidiar con los desafíos emocionales y legales que puedan surgir. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente video.